es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Hoy es el miércoles 29 ya, miércoles 29, muy próximos al evento eleccionario más importante para el futuro de nuestro país. Suelen decir que siempre manifestamos lo mismo en cada desafío electoral, en cada elección. Y claro, los equívocos que ha cometido la sociedad ecuatoriana han sido reiterados y por eso andamos como andamos en medio de un escenario de incertidumbres, de desconfianza, de polarización social y últimamente de odios. Ya la carga o las cargas de energía negativa son mutuas y nos han dividido, han logrado dividirnos. Los que se resisten a dejar el poder, los que buscan afanosamente los privilegios, los unos que abandonaron esos privilegios, los desalojaron de esos privilegios. Esos son los que se suben a las tarimas. Esos son los oportunistas que buscan aparecer ante el candidato a decirle: aquí estoy, míreme, lo estoy respaldando. Pero el momento en que el candidato es agredido, no aparece ni uno de estos. ¿Dónde estarían anoche, por ejemplo, los que pugnan por subirse a las tarimas a estar al lado del candidato Lasso? Y entonces, para el final del discurso de campaña del señor Lasso, le brindan pues ahí un abrazo nutrido de satisfacción y le dicen: aquí estoy, señor Lasso. Ayer no había un alma para defender al candidato. Entiendo que corrió riesgos terribles. Cuando comenzó espontáneamente las plataformas, si así se pueden llamar, los graderíos inmensos del Olímpico Atahualpa, pues espontáneamente apareció un grito consigna, el que suelen referir permanentemente los adversarios de este gobierno. Fuera Correa, fuera, que se ha convertido en una especie de frase consigna, de grito de adhesión naturalmente al candidato finalista, y de reproche no han dicho a Lenín Moreno, pero sí al presidente Correa. Entonces, los agresores se preparan y dice: esto está muy complicado. Así es que a prepararnos para agredir, rápidamente concurrir a la salida del estadio cuando termina el partido y puñetear a los pocos militantes o simpatizantes, los que apoyaron o los que van a apoyar con su voto, su adhesión en el comicio del día domingo 2 de abril. ¿A quién?
a Lasso. Y claro, Lasso fue al partido, no se preparó con una trinca de entornos humanos agresivos ni cosa por el estilo. Fue a ver el partido. Fue también con doble intención. Obviamente a recibir el aplauso, las demostraciones de adhesión, de cariño. El día sábado y domingo ustedes, inclusive mis compañeros, son testigos que en todas partes de la ciudad, en el norte, en el centro y en el sur de la urbe, mucho más hay que decirlo, en el centro y en el norte de la capital, atentos. Francamente, señoras y señores, la gente espontáneamente hacía resonar sus bocinas y manejaban muchísimas banderas blancas con la efigie, por favor, con la efigie, tenga la bondad allá, sí, con la efigie, yo no tengo director de protocolo y lamento muchísimo, mil perdones, muchísimas gracias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La gente que agredió al salir de la Atahualpa, Guillermo Lasso con su esposa, fue organizada rápidamente. Fue un flash de iniciativa contra la popularidad en Quito del señor Lasso, y por eso yo refería carros y espontáneas demostraciones con pitazos de cariño, de adhesión para el señor Lasso, banderas blancas, cualquier cantidad, pitos que resonaban a manera de ecos de adhesión. Eso es lo que contemplamos en las calles en honor a la verdad. ¿O no vieron ustedes, señores del oficialismo? Era la ciudadanía capitalina, seguramente de clase media, a la cual ustedes reprochan. Para ustedes más fácil es persuadir a las personas humildes, medias ignorantonas. A ellas les meten un discurso muy fácil de ser introducido. Entonces, cuando salen personas y familias, salen a caminar en un domingo, en un sábado, en las calles de la ciudad, pues van haciendo sonar su pito y mostrando demostrando su alineamiento con la candidatura de el señor Lasso. Cuando supieron que Lasso iba al estadio, se prepararon. Y creo que finalmente fue una agresión preparada al apuro. No sabían dónde encontrarse, pero el instante en que centraron sus frases consigna, agredieron de una manera horripilante. Eso no pertenece ni a la sabiduría popular, ni a la creatividad popular, ni a la manifestación sincera de adhesión o de oposición. Se puede dar a notar que uno no está de acuerdo con esa posición, pero lo de ayer conocemos que fue muy complicado. Al salir del Estadio Olímpico Atahualpa, donde asistió con su esposa, y me duele por la señora, Lasso fue agredido por el grupo de personas afines al régimen que se organizaron rápidamente. La hora dice la falta de escrúpulos de Lenín Moreno y Jorge Glass no tiene límites. Luego de semanas de agresiones verbales en todos los medios de comunicación del Estado, de evitar el debate de argumentos, han llegado al extremo de enviar una turba de matones
esto dice Diario La Hora, para agredir físicamente, y dice el candidato, para agredir físicamente a mi familia y a mi equipo de trabajo. Lazo relató que dentro del escenario no tuvieron ningún problema, no así en los exteriores, donde fueron aguardados por militantes de Alianza País, que procedió a lanzarnos, dice el candidato, botellas, palos, a amenazarnos hasta con cuchillos. Y claro, la boca, como dicen, la boca era de oírles. Solo me quedó proteger a mi esposa con mi cuerpo y recibí los impactos de objetos en mi cabeza. Decenas de policías intervinieron para evitar mayores consecuencias. Yo agradezco, dijo Guillermo Lasso, la solidaridad de todo el pueblo ecuatoriano, que no se ha hecho esperar en demostrar su solidaridad, especialmente en las redes. Esto no es Quito, le decían en las redes. Pero bueno, en cambio los oportunistas de esos que se suben a la tarima y aparecen de abrazo con el candidato, no asomaron para nada. Estuvo muy solo el candidato. Los que pudimos apreciar tomas de televisión o de audio y video a la salida, hemos apreciado lo que rezan las cámaras son abandono de parte de la militancia. Y hay otra gente que en tribuna, por aquí es más derecho. No, bien pueden incluso estar allí o familiares de ellos mismos que lo que hacen es correrse, no enfrentar una situación que deja mucho que desear de lo que es el espíritu quiteño, respetuoso, espíritu cívico, pluralista, y que más bien a veces envuelve las circunstancias con risas, con frases creadas ese momento, a la par chistosas. Podía haber habido eso, pero más que todo un cuidado, un respeto para las damas. Eso no se produjo. Señoras y señores, la semana anterior, en cambio, el señor Lasso fue objeto de cuestionamientos. Señor Moreno, al que le dicen cómo fue lo que dijo, ha recibido de parte del periodista Felipe Urbano de Lara una reprimenda conceptual muy interesante, por decirlo menos. Y claro, refieren a la incertidumbre y a los miedos que acompañan al candidato oficialista. Dicen que no quiere enfrentar este ciclo político en donde hay que discutir de todo, en donde hay que defender tesis, especialmente en materia ética y en materia económica. Porque el episodio más complicado que asome como reto desde el primer instante en que el candidato que triunfe asuma la enorme responsabilidad de poner en vigencia un plan económico emergente. No nos vamos a quedar en frases, pues, en frases aprendidas de memoria, en guiones y libretos que creen que una señorita Camila Procel o un señor Mateo Padilla o un señor Luis Espinosa, que han compuesto este plan económico del señor Lenín Moreno, le inviten a que Lenín memorice este plan y le digan, sin decirlo,
le mandan el guión, le mandan el libreto para que se aprenda de memoria. ¿Qué querrán, no? Subestimando a su propio candidato. Lenín Moreno es un candidato, sino un candidato increíble, es un hombre culto, en mi opinión. Un hombre con sentido común, quiero entender con sentido común, que sabe de las materias económicas, monetarias, ya las ha dicho. Él, por ejemplo, dice que no está de acuerdo con la dolarización. Ahora rectifica de última hora y dice, voy a mantener la dolarización. Pero ahí ya no le creemos, pues. Ahí ya no le creemos, eso es acomodado. Claro, Vinicio Alvarado tiene que decirle, ya no digas más de que eres adverso a la dolarización en materia económica. No vayas a decir nada en materia de comercio. En materia de comercio tenemos que trabajar con todos los países. Ese tiene que ser tu discurso. Pero si les dices que solamente con un sector del ALBA vas a mantener acuerdos comerciales, si ellos se mueren más de hambre que nosotros. Y claro, mis compañeros, que muchos de ellos son con todo derecho partidarios de Lenín Moreno, saben que el Mercosur no dio para nada. No funcionó el Mercosur, compañeros, no funcionó. Esto como en buen romance estamos aquí diciéndonos, no. Tampoco ha funcionado el del norte. Con semejante presidente de la Unión Americana que nos vino, América Latina se va a quedar absolutamente marginada tanto del norte como del sur. Y los aprovechadores de la China, lo único que nos han hecho es explotarnos por el lado de los empréstitos y por el lado de la tentación de mostrarle al presidente y al señor vicepresidente los ramilletes de billetes. Aquí te tenemos, Correa, aquí te tenemos, Glass. Aquí está. Aumentan y aumentan y aumentan. Ya vamos a ver en el tema económico lo que ha pasado con la deuda. Por ejemplo, yo estoy solicitando muy cordialmente al señor doctor Alfredo Vergara y al señor doctor Rafael Ollarte. Creo que nos convendría a las 7 y este es el momento para llamar a Walter Spurrier. Así quedamos, amigo. Ahí tiene usted el guión, el horario. Walter Spurrier. Pero mientras tanto, desde la parte legal y desde la parte puramente económica, ¿qué nos pueden decir nuestros invitados en el estudio? El respetable doctor Ollarte y el respetable señor doctor Vergara, sobre una especie de acusación o denuncia que ayer le leía, que no tengo hasta este momento la identidad de la autoría, pero en el plan económico de Lenín Moreno se ven algunas cosas que tienen que ver con acusaciones de que don Guillermo Lasso ha caído enredado en un incumplimiento a lo que dispone el Código Monetario. Usted conoce el tema y entiendo que la manera de explicarle a la ciudadanía iría por este sendero, el suyo. Usted tiene la palabra, tenga la gentileza, doctor. Gracias por ¿Cómo la estudió invitación. este tema? ¿De qué le acusan de incumplimiento del Código Monetario? ¿De qué le acusan con eso? Y obviamente la especificación de la acusación, La acusación. ¿que tiene que ver con qué?
A ver, bueno, buenos días, gracias por la invitación a mi compañero aquí de panel también. El doctor Ollarte. Claro. ¿Qué le parece el compañero de panel? Es muy bueno, yo le he oído varias veces, muy clarito. Así es. A pesar que generalmente algunos abogados tratan, digamos, tienden a confundirse aquí. Mi vecino, por un instante, es más bien muy claro y me alegra estar a la Sí. A ver, yo lo que sé, leí ayer en internet la publicación en el Telégrafo, y aparentemente se le acusan de dos cosas por parte del Patiño. No es muy claro, ¿no? El uno es de haber roto el código monetario en el sentido de que se ha invertido o se ha puesto dinero en un paraíso fiscal. Y la segunda cosa, eso no me preocupa tanto, porque es una cuestión muy... Ya voy a decir por qué. La segunda cosa sí me preocupa un poco. Prácticamente ¿cuál es la acusa. Primera? La primera es de haber el puesto... señor canciller dice, el señor canciller londinense dice, me doy cuenta de que hay una ilegalidad muy grave. Así es. Pero ¿cuál es la ilegalidad muy grave? Yo le entiendo. Observa el canciller una violación al Código Monetario y Financiero por parte del candidato Guillermo Lasso, quien tiene un banco en Panamá. Y claro, el código dice y prohíbe que tengan una institución financiera en paraísos fiscales. Creo que ese es el centro de la acusación electoralista o política de última hora. Así es. Digo, la primera cosa que viene ahí, que me salta a mí a la cabeza, es la cuestión de calificar de paraíso fiscal a Panamá. Es la primera cosa. La segunda cosa, eso no me preocupa mucho. Lo que sí me preocupa es que tácitamente se está cerrando ya el ciclo por el cual se sacó a la banca extranjera a partir del 2008, de aquí del Ecuador, y también se prohíbe prácticamente que la banca nacional vaya a buscar fondos privados en el resto del mundo. Esta segunda parte sí me preocupa, porque es ya cerrar gran masa en la cual se trata de enjaular y expulsar a la dolarización. Y le voy a explicar por qué, pero en ese instante quisiera referirme al público. Al público. Sí. Miren, la primera acusación que se pone dinero en paraísos fiscales. Pero yo me preguntaría, ¿quién diablos califica o define lo que es un paraíso fiscal? Panamá no está, por lo menos en las principales 3 clasificaciones de paraísos fiscales, todas ellas europeas. Panamá no está el nombre ahí. Y quiero recordar que hace unos pocos meses, el presidente Rafael Correa, en la última sesión de la ONU, lo dijo, y tal vez sin darse cuenta que ahí estaba el representante de Panamá ante la ONU, dijo que Panamá pues, es un paraíso fiscal. Automáticamente pidió la palabra el canciller, digamos el representante ante la OEA, el embajador ante la OEA de Panamá, y le desmintió totalmente. Y dijo, el presidente Correa no es un paraíso fiscal. No es un paraíso fiscal. Ya, ¿Por qué no es un paraíso fiscal? Y esto también rapidito le explico. Y la definición de paraíso fiscal es aquel país que exonera de impuestos a cierto tipo de inversión. Es la definición de paraíso fiscal. ¿Cuál es el cierto tipo de inversión? En el caso de Panamá, esta acusación sería un paraíso fiscal financiero, en el sentido de que exonera impuestos al capital financiero o al capital extranjero a Panamá que llega a Panamá. Esa sería, por lógica, la única acusación que puede haber. Y la lógica. Panamá no. Panamá es un país caro que cobra impuestos a los capitales financieros, uno de los más caros de América Latina. Cobra un 25%. Ecuador cobra... Perdone, ¿por concepto de qué cobra el 25%? Un impuesto. Un impuesto. ¿Sobre qué base sobre de la depósito? Renta financiera obtenida por un extranjero. Sobre la renta financiera. El 25%. Ecuador cobra el 22%. Luego, menos que Panamá, es decir, un 22% es menos que 25%. En consecuencia, si es que aquí hubiera un paraíso fiscal en esta parte del mundo, Ecuador tendría que ser necesariamente puesto como paraíso fiscal antes que Panamá. Panamá vendría después. Si es que
vamos a calificar que, que cualquiera. Veamos qué dice el abogado estudioso también, señor doctor Rafael Ollarte. Tenga la bondad. ¿Por qué o qué lineamientos debe guardar un paraíso fiscal? ¿Cuáles son los privilegios que ofrece al depositante, al inversionista, a la gente que quiere ubicar su dinero en un determinado lugar? Primero tiene una exoneración de carácter impositivo fiscal, dice, no le cuesta mayor cosa que alguna matrícula, alguna constancia de que él tiene dinero en el Estado panameño, algo por el estilo. ¿Usted se dignará a explicarle a la ciudadanía, doctor? Buenos días, qué placer estar con usted, con don Alfredo, con la audiencia. Bienvenido, doctor. Nosotros estamos, como siempre, muy privilegiados de su asistencia. Mire, este tema de los paraísos fiscales no es una cuestión clara. Es decir, nosotros podremos sentarnos a discutir qué es y qué no es paraíso fiscal, pero a la larga, quien determina en Ecuador qué naciones constituyen paraísos fiscales es el Servicio de Rentas Internas. Y si el Servicio de Rentas Internas nos dice que Panamá lo es y Bélgica no, cuando la Comunidad Europea ha señalado que Bélgica tiene mejores prácticas de paraíso fiscal, pues bueno, usted ve que esta clase de normas, como la que hoy día se invoca por parte del canciller, estas normas oscuras y con dedicatoria que son tan clásicas en Iberoamérica, es decir, estas normas que a mí me sirven para caerle al contrario y para no aplicárselas al partidario. Es seguir con esa vieja práctica. Si usted toma el Código Monetario y Financiero. Habría que preguntarle al señor presidente, tal vez por referencia del hermano político del señor presidente, podríamos conocer qué lineamientos de paraíso fiscal tiene el país de donde procede su distinguida esposa. Mire, en Europa han existido casos incluso muy famosos de artistas que han preferido abandonar Francia, la nación del canciller, para ir a Bélgica para tributar menos. El caso de Gerard Depardieu, por ejemplo. Ese es uno. O sea, porque en Bélgica las condiciones tributarias son más ventajosas que en otras naciones como Francia. Y por eso la Comisión Europea ha indicado que Bélgica tiene prácticas de paraíso fiscal. Naturalmente, como el jefe del Estado ecuatoriano tiene por ahí un bien, el director del Servicio de Rentas Internas del Ecuador no va a declarar jamás que eso es un paraíso fiscal, porque usted entenderá que el director del Servicio de Rentas es nombrado por el presidente de la República, así. Mientras tanto, nosotros decimos a voz en cuello que Panamá es paraíso fiscal y como lo ha señalado don Alfredo, Panamá reiteradamente ha indicado que no lo es y que incluso los países que le declaren paraíso fiscal pues desaplicará las leyes de retorsión. ¿Qué se necesita para ser paraíso fiscal? Sería la interrogante. Básicamente se dice que son estados en los cuales existe menor imposición y menores controles al ingreso de capitales. Menores controles. Menores controles. ¿Qué controles hay aquí para que ingresen inversiones? Veamos qué tal estamos, ¿no? Cuando nosotros nos hablan incluso que somos el paraíso del blanqueo, ¿no? Una cuestión de ese calibre. A veces la otra cara de la medalla, el blanqueo. Sería, por ejemplo, una pregunta para el Frente Económico del presidente Correa. Mire, usted no le va a sacar razones. Compare usted las prohibiciones y aperturas que para inversiones foráneas existen en Ecuador y compárelas con Panamá. Pero, a ver, ¿qué me contestaría el presidente Correa? Pero si en nuestro país invertir es un riesgo absoluto, entonces naturalmente esto no es un paraíso, sino lo contrario, pues. Claro. Veamos cómo estamos en inversión extranjera, no capitales golondrinas, sino inversión extranjera. ¿Qué tal la gente viene aquí nomás a invertir? Hemos visto la diferencia entre, por ejemplo, los réditos que genera la actividad financiera en Ecuador de lo que genera en Colombia o Perú, que también son paraísos fiscales esos, porque se gana más en Perú y en Colombia que en Ecuador. No va a tener inversión de esa naturaleza en el país. Entonces, hoy día, ¿qué se dice? Acaban de descubrir que el candidato Guillermo Lasso ha cometido una infracción al Código Monetario y Financiero. ¿Por qué? Sí. Porque el Código Monetario y Financiero de 2014 indica
que las instituciones financieras ecuatorianas pueden, con autorización de la Junta de Regulación Monetaria, tener acciones en instituciones financieras constituidas o por constituirse en el exterior. Ese es el requisito que hemos establecido. Entonces, si un banco ecuatoriano quiere ser accionista de un banco extranjero que se ha constituido o que se va a constituir en el exterior, necesita autorización de la Junta. Perfecto. ¿Y qué se indica a continuación? Que está prohibido que esas instituciones financieras y que los accionistas con influencia en la institución financiera tengan esas acciones en instituciones financieras radicadas en jurisdicciones que sean paraísos fiscales o con menor imposición que Ecuador. Entonces han descubierto que don Guillermo Lasso tiene acciones en un banco panameño, que no recuerdo cómo se llama. Banisio. Cosa que además entiendo que don Guillermo Lasso lo ha dicho abiertamente, es decir, usted no ha descubierto nada. No ha descubierto nada porque es Guillermo Lasso el que lo ha dicho. Y lo dice abiertamente, lo cual marca una diferencia. Claro, marca una diferencia en que los banqueros nos pueden caer bien o mal, pero sí sabemos de dónde han obtenido su dinero. Además, en su página web, públicamente, cualquiera lo puede ver. Vea, vaya primero a descubrir. No asume que es algo vergonzante para nada. Pero claro, aquí no es... Todo lo contrario. Ya le voy a explicar por qué. Lo que en el Ecuador pero... Sí, disculpe. No, porque además, aquí descubren a los corruptos cuando se largan. Pues. Entonces, señor, si está diciendo lo que tiene, no tiene nada oculto. Entonces, usted le está tratando de sacar en cara algo a alguien que sí le ha dicho qué es lo que tiene, te caiga bien o te caiga mal. Si nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Lo que pasa es que como estamos en campaña, entonces nuestro canciller, que dice que no es abogado, pero que conoce la ley, ha dicho que, han descubierto que hay una violación del artículo 183 del Código Monetario y que esa es una violación al Código Monetario, ha dicho. Entonces vamos por parte, porque si es conocedor de la ley, entenderá que ese Código Monetario y Financiero es de 2014. Y que usted tiene un principio de irretroactividad de las normas, artículo 82 de la Constitución. Y que usted tiene el desarrollo de esa disposición en el artículo 7 de nuestro Código Civil, que en su número 9 indica que todo derecho real adquirido bajo el imperio de una ley se mantiene bajo el imperio de la nueva, aplicándose la nueva solo respecto de las cargas y del goce de ese derecho. Porque de lo contrario es bien fácil hacer estas normas con dedicatoria. Pues. Así es. Entonces yo el día de mañana me fabrico, porque yo el día de mañana también puedo hablar de la corrupción, o lo hablamos hoy día. Y hay una nueva mayoría parlamentaria o lo que sea, con desgrane o sin desgrane. Entonces indico que como la corrupción es un mal, quienes hayan nombrado funcionarios corruptos no podrán ser candidatos. Quienes adquieran bienes con dineros que no son de origen... De buena procedencia. Sí, que podrá ser cualquier cosa, como por ejemplo obtener indemnizaciones de determinada manera. No pueden ser funcionarios o cosas por el estilo. Sí, entonces yo hago normas después para aplicárselas a alguien que ejerció la actividad antes. Eso está prohibido por la Constitución. Entonces conocemos la ley. Entiendo que también conocemos los artículos 82 de la Constitución y 7 del Código Civil. Si el señor es propietario de un banco antes, o es accionista de un banco antes del año 2014, ¿qué quiere? ¿Que le pida la autorización posteriormente a la constitución del banco o a la adquisición de las acciones? Eso me está diciendo. Qué novedad, oiga. Imagínese, hasta luego no más artículos. Yo puedo hacer lo que se me da la gana entonces con la ley. No me puede aplicar la disposición con efecto retroactivo si es que se ha caído en esa cuestión. Aquí entonces entramos en la discusión. Perdón, yo califico lo que quiero. Ojalatero le daría estas evidencias para que acuse de esta manera. Pero si decir que ha descubierto el agua tibia, he descubierto que... ¿Quién le dio algún ilustre artesano? Zapatero le dio estos asideros. Estamos en campaña electoral y eso justifica a nuestros amigos oficialistas hasta lanzarte cornetazos fuera del estadio. O sea, no. Así estamos. Y claro,
Yo no sé por qué, porque si me dicen que van a ganar las elecciones, es probable, que está dentro de las ¿Por qué probabilidades. se ponen tan nerviosos? ¿Por qué pasan todas estas cosas faltando 4 días para las elecciones? Y comenzamos con esto. Mañana se acaba la campaña y seguimos con esto, ¿no? Y seguimos con esto. Y tenemos que hacer toda una serie de propagandas del IES, del esto, autorizadas por el Consejo Electoral. Y tenemos que tener medios públicos haciendo frontalmente campaña indirecta. Ahí obviamente ahí no existe el Consejo Electoral, no existe el Tribunal Contencioso Electoral, no vale existe ahí la Contraloría. Eso no sirve. Y el señor viene a descubrir y decir, ¡oh, he descubierto una infracción! Además le comento, su código mal hecho, su código monetario y financiero, mal hecho, no establece pues que la violación del artículo 183, que a usted le podrá parecer gravísimo, sea infracción. No consta dentro de las infracciones muy graves, ni de las graves, ni de las leves. Le felicito. Póngame nomás esa clase de normas, póngame nomás el presupuesto de hecho y no me establece la clase de infracción de la que se trata. Una técnica legislativa brutal. Un economista de gran performance, de gran experiencia, muy respetable y muy respetado, nos va a ubicar esta situación en el verdadero escenario donde él concibe se produce esta pseudoacusación de un canciller que no domina pues estas materias aparte del adulo. Tenga la gentileza, señor doctor Walter Spurrier, estamos para atenderle. Muchas gracias, Gonzalo. Saludos a los compañeros de panel, saludos a nuestra querida audiencia. Esto es un descarada parte de la campaña sucia, ¿no? El telégrafo nos hará en estas declaraciones, le daba media página al titular de las declaraciones de Guillaume Blanc, como si fuese algo de la importancia, digamos, del terremoto de Manabí, o sea, o declaratoria de una guerra mundial o algo por el estilo, aparte de todo este gran despliegue. Y luego hay la amenaza a los medios de comunicación privados por no haber reproducido un artículo de una publicación kirchnerista en Argentina que lo ataca a Guillermo Lasso. Entonces, es todo parte de una campaña sucia y Guillaume Blanc le han dicho que diga esto o lo está haciendo por su propia voluntad para hacer méritos y continuar en la beca. Exactamente. Bueno, ¿no? Ahora, el punto central es el siguiente, ¿no? Esto de paraíso fiscal es paraíso fiscal. ¿Para qué y en qué sentido? Me explico, si usted o yo vamos a Panamá a poner un negocio, vamos a pagar impuestos más que en el Ecuador, ¿ya? Entonces, Panamá tiene una jurisdicción internacional de paraíso fiscal para entidades de tipo financiero que operan exclusivamente en el exterior. Y como operan exclusivamente en el exterior, solamente existen en documentos en el archivo de algún abogado. Por eso hay los Panama Papers, y donde aparecen compañías de papel de los últimos 4 presidentes ejecutivos de Petroecuador de este gobierno. ¿Ya? Entonces, ¿es Banisi, el banco de Guillermo Lasso, es un banco offshore? No, porque Banisi no es un banco de papel que existe en un escritorio de algún abogado en Panamá, Mossack Fonseca u otro, sino es un banco que tiene edificios, que capta de dineros en Panamá, presta en Panamá. Acabo de abrir la página Cumple del banco, con su rol bancario, quiere decir. Sí, acabo de abrir la página de web de Banisi y busco lo que dice visión. Ser en el mercado panameño un banco altamente rentable, especializado en segmento de banca personal, con excelente servicio e innovación de productos. Veo que pone propagandas para dar préstamos de automóviles, para dar préstamos personales. O sea, es un banco que trabaja en Panamá y en el mercado panameño. También trabaja en el mercado internacional, porque también tiene relación con el Ecuador, también
y de hecho los principales bancos internacionales del mundo tienen también una sucursal en Panamá. Y en ese sentido es un banco que paga impuestos en Panamá con una tasa del 25% de impuesto a la renta superior a la ecuatoriana. Entonces, eso de decir de que es un banco offshore, no, eso no es un banco de papel, es un banco real. Entonces, lo que sucede es que si continúa este régimen, y si en caso de ganar Lenin Moreno, él sigue la línea, porque siempre tiene la posibilidad de independizarse de esta línea que ha seguido el gobierno actual, lo que están haciendo es amenazarlo a Guillermo Lasso, decir, por haberte atrevido a ser candidato, te vamos a tratar de destruir. Y ellos pues pueden manejar la ley como les dé la regalada gana. Pero esto no tiene asidero, y Long además se mete a hablar pero ya acostumbra a hacer eso, de cosas que no entiende. Sí. Ahora, la página, el periódico Página 12 o la revista Página 12, que era una ilustrativa y una revista a la que apelábamos para nuestras consultas interesantes del manejo económico latinoamericano especialmente y político, ya no es lo que era antes de lo que tenemos entendido. Pero aquí en Página 12 actúa la periodista Cintia García. Esta periodista consultada o contratada por el diario El Telégrafo es la autora de esta investigación contra Guillermo Lasso. Y en una parte puntual, señor economista Walter Spurrier dice: nuestras fuentes nos indican que los ecuatorianos no toman un avión a Panamá para depositar su dinero en Banisi, sino que lo hacen a través del Banco de Guayaquil. Lo que sí es cierto y está documentado es que el 66% de los depósitos del Banco Banisi es de ecuatorianos, dice ella. Además, la página web de Banisi, www.banisipanamaseguido.com, se maneja desde Ecuador. Aunque sé que este 22 de marzo cambiaron la proveedora del sitio y con eso se confirma la investigación. Antes de esa fecha estaba manejada por Telconet, que es una empresa ecuatoriana, ya la hicieron ecuatoriana. Bueno, es ecuatoriana en definitiva. Entonces, hasta ahí está la cosa, don Walter. Bueno, es evidente que si hay ecuatorianos que tienen dinero en el exterior o tienen que trabajar con bancos en Panamá, van a preferir trabajar con un banco que conocen, de personas que conocen. Recomendables. Sí, y eso que no toman avión, yo no sé si alguien toma avión para hacer depósitos cuando va en cualquier banco del exterior. A cualquier banco en el exterior, ¿no? Claro. O sea, no es posible, no permiten ir con una maleta con $100,000 a depositar en un banco, sea en Panamá, claro, en Bélgica o en Estados Unidos. No se puede. Entonces, no le veo asidero tratar esta denuncia tiene solo una motivación política y el hecho que tenemos la campaña es parte de la campaña sucia, y que haya salido ahora hace pensar que las encuestas no le están yendo muy bien al candidato oficial. Entonces, lo que ha hecho el canciller es insistir. Lasso insiste en que su patrimonio está en Ecuador y que tiene banco en Panamá. ¿No hay una pequeña contradicción que los periodistas deberían detectar, nos recomienda el señor Long? Imagínese usted. Le voy a consultar esto con su venia, pero no se nos aleje al doctor Ollarte, si es tan amable. ¿Tiene alguna circunstancia que favorece o perjudica al señor Guillermo Lasso el hecho que el canciller Long insiste que su patrimonio está en Ecuador y que tiene banco en Panamá, y nos recomienda a los periodistas que
nos demos cuenta de eso para entender que cae el señor Lasso en una contradicción que los periodistas deberíamos detectar. En página 12 también se mencionó que el candidato de Creo tendría vinculación con 49 empresas offshore. Al ser consultado sobre el tema, Guillermo Lasso solo contestó a los periodistas que investiguen y dio por concluido el diálogo, dice. Es una concesión. Como no tienen un buen ministro que se entienda de los asuntos bancarios, monetarios, una autoridad competente, le hacen decir estas cosas al canciller. ¿Qué tiene que ver el canciller con esto? Las relaciones internacionales, formales, de otro calibre son las que pasan a depender de su responsabilidad, no necesariamente las monetarias bancarias, pues no. ¿Cómo así le dicen, a ti te toca, Lon, haz esto y le dan el dispositivo estratégico para que alegue estas circunstancias? ¿Qué dice el abogado? Bueno, sobre la actuación del canciller respecto de temas que no le competen actuando como canciller, pues bueno, eso es lamentable y eso solo refleja que usted tiene aquí un mal candidato presidencial al cual hay que afiatarlo como sea, ¿no? Como sea. El candidato no se puede defender solo, no puede ir a un debate, o sea, ya con eso nos dice bastante, porque si hubiese sido muy interesante que el candidato Moreno le diga estas cosas en su cara, pues a Guillermo Lasso, naturalmente no se las va a decir porque el otro lo va a destrozar. Porque el hecho de que yo diga tengo mi patrimonio en Ecuador no quiere decir que no puedo tener unas acciones en un banco panameño respecto al cual además de las ganancias tributo ¿en dónde? Porque no creo que tengamos convenios de doble tributación con paraísos fiscales, pues mire qué asco. Entonces le va a tocar nomás tributar en Ecuador. Entonces usted aquí lo que está haciendo, y eso demuestra la baja política nacional, es tratar de escudriñar debajo de las piedras, a tratar de sacarle algo al otro, cuando usted ni siquiera puede justificar cómo ha vivido 3 años sin pagar impuestos. De que ha sido funcionario en Ginebra, pero no funcionario. O sea, funcionario y no funcionario simultáneamente, que recibe y no recibe fondos del Estado ecuatoriano, que su famosa, ¿cómo era esta cosa que tenía en Ginebra de las discapacidades? Enviado especial, pagado no por Naciones Unidas, sino por nosotros. 1.600.000 al año, como mínimo, como decía el candidato. Entonces, si usted tiene ese tejado de vidrio, venir a decir esto, entonces decirle, ay, he descubierto de su propia declaración, de lo que aparece en los documentos que son públicos, que usted tiene un banco, unas acciones en un banco en Panamá. Y lo he descubierto. Y lo dice el canciller. Vea, el canciller debería dedicarse a ser canciller, porque el canciller nos puede caer bien o mal, pero ahí sí hay cuestiones de relaciones internacionales que son importantes, pues. Más allá que ir a hacer el ridículo, de ir a presentar la ley de movilidad humana en España, diciendo que es una gran cosa el día en que a la señora Tintori le cierran la puerta en la cara, pues. A ver si hacen eso con uno de nosotros en España. Supongo que el señor dirá algo si pasa eso. O no, tal vez no diga nada. Porque a ellos naturalmente les gusta que se replique página 12, el diario kirchnerista. Los Kirchner, o sea, vea con quién andan enlazados. ¿Por qué? Bueno, y nada raro, porque como son propietarios también de la super de comunicación, ¿por qué no también obligamos a los periódicos ecuatorianos a reproducir El País, el ABC, La Nación de Argentina, cuando se dicen cosas respecto del gobierno ecuatoriano? Haces eso y te caen a palos nomás, pues eso será. Entonces ahora hay que andar adivinando. ¿Por qué no nos dan también, como hay una lista de paraísos fiscales, nos dan la lista de los medios, estos kirchneristas o chavistas, que hay que reproducir en Ecuador para no caer en infracción? Por lo menos eso podrían indicarnos, no decir, verá que usted tiene que tomar la hojilla y ver ahí qué saca en favor del señor Maduro,
o del página 12, y así. Nos podrían también indicar de una vez, ya decir unas cosas claramente como son. No. Entonces yo aquí te hago las normas para ver si pisas el palito, que es muy fácil, claro, ¿ya? Porque además tengo funcionarios cooptados que te sancionan. Para eso sirve esto. Entonces he descubierto que el señor tiene acciones en un banco panameño. Y eso es una gran contradicción a decir que tengo mi patrimonio en Ecuador, porque además aquí lo declara y aquí tributa. Entonces también debe ser contradictorio que alguien me diga que es terrible tener bienes en el exterior cuando él los tiene en Bélgica nomás, o cuando tiene depósitos en otra nación, y no en el Ecuador. Y los nuevos ricos tienen en sí, y además que no es, bueno, eso es otro, incluso eso es otro tema. Y con que usted se esté preocupando de descubrir lo evidente de alguien que ha ejercido actividad bancaria como que si eso fuera pecado y no se preocupa de lo que pasa con funcionarios gubernamentales, porque el señor Capaya no es pues funcionario del Banco X. El señor Alex Bravo, Calvo Piña y compañía, ¿ellos de dónde han salido? No, es que yo ni los conozco. ¿Y cuántos secretos mantendrán en sigilo? Bueno, yo entiendo que también esas son las razones por las cuales las elecciones del domingo son tan importantes para ellos, ¿no? Claro. Importantísimas. Doctor Alfredo Vergara, señor doctor Walter Spurrier, razones y argumentos adicionales que no hayamos topado y que tenga que ver con esta circunstancia, vale la pena que nos hagan conocer si son tan amables. Voy con el señor economista Alfredo Vergara. Doctor Vergara. Ya, gracias. Bueno, la primera cosa que está, creo, extremadamente claro es que si la definición de paraíso fiscal es la exoneración de impuestos a la renta financiera, Ecuador es más paraíso fiscal que Panamá. Si es que algún país debe estar dentro de los paraísos fiscales, debería ser Ecuador antes que Panamá, o por lo menos los dos. La segunda cosa que tiene que ver con el paraíso fiscal es la cuestión que uno puede mover capitales sin tener que decir cuál es su origen, es decir, lo que se llama blanqueo de capitales. Y aquí también pues yo me remito a la lista internacional, y en este caso al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, es decir, a la Fiscalía Norteamericana, donde coloca en su lista vigente para el año 2016, es decir, el año que termina de terminar, pone ahí a dos países en América Latina como que comandan el blanqueo de capitales. El uno es Venezuela y el otro es Ecuador. No ponen a Panamá. Por lo tanto, el segundo requisito de ser considerado un paraíso fiscal a nivel internacional, Panamá tampoco lo cumple, pero sí lo cumple Ecuador. Entonces esa sería la segunda causal para colocar a Ecuador dentro de los paraísos fiscales antes que a Panamá. Quiero aclarar que Ecuador está considerado como blanqueo de capitales y por eso me refiero, dentro de eso el blanqueo de capitales tiene que ver lo que en Norteamérica se llama pues el black money whitening, la traducción. Y eso tiene que ver básicamente con corrupción, es decir, con actos donde interviene el Estado. Muy diferente a lo que se le llama lavado de activos. Lavado de activos tiene que ver con el lavado de dinero sucio, y dinero sucio significa aquel dinero que proviene de acciones de lesa humanidad, entre ellas del narcotráfico. Y ahí sí están Colombia y Perú, nuestros dos vecinos. Y menciono esto porque yo he oído aquí que las autoridades del gobierno dicen que Ecuador está dentro del blanqueo de puesto en la lista junto a Venezuela del blanqueo de capital, porque está entre Colombia y Perú. Y eso es totalmente falso. Es decir, está dentro de Colombia y Perú, sí, es un país de tráfico. Geográficamente, pero eso tiene que ver con lavado de activos, lavado de capitales, no con blanqueo. Ya está definido. ¿Cuáles son los sectores que más han lavado dinero mal habido en los últimos 10 años? Bueno, aquí obviamente... ¿Usted tiene de alguna manera un acercamiento a establecer una especie de ranking? Bueno, yo no he investigado ni me he metido entre pero entre es las un cobijas. buen tema, le recomiendo que lo haga. No digo, pero yo sé lo que se publica internacionalmente, ¿no? Y sé también lo que se ha publicado aquí. ¿Y qué es lo que se ha publicado? ¿Cuáles son las dos últimas cosas más importantes? La una, pues la lista de Odebrecht,
¿Qué es lo que dice la lista de Odebrecht? Que hay funcionarios públicos que entre el 2007 y el 2016 han recibido $33.500.000 de sobornos de Odebrecht. Primera cosa. Sí. ¿Cuál es la segunda cosa un poco conectada a esto? La cuestión de Caminosca, que es una empresa ecuatoriana que gana varios concursos, todos ellos puestos a dedo, como es desde aquí, desde hace 10 años. ¿Y quién denuncia eso? Una empresa australiana que se siente estafada y gana el juicio. ¿Y cuál es la acusación? Que Caminosca soborna ¿a quién? A las autoridades ecuatorianas. Esas dos cosas, además de las otras que ya mencioné, que es a nivel internacional. Gracias, doctor. Walter Spurrier, tenga la bondad, lo que usted quiera decirnos, economista. Bueno, únicamente que esto es recalcar que esto es una denuncia política, por eso se lo hace en la última semana de campaña, por eso la enorme cobertura oficial, y es además una amenaza al candidato Lasso de que si no gana Lasso las elecciones, lo van a perseguir atacándole a su patrimonio. Entonces, en ese sentido... ¿Lo buscan desmotivar como candidato? Yo pienso de que lo amenazan, pero pues no lo van a desmotivar como candidato, ¿no? Más bien lo van a motivar más a ganar las elecciones. Así es. En todo caso, me parece que eso es todo lo que tiene esto, porque de fundamento de algo económico importante que vale la pena investigar, de que ver si lo que sostiene la ley, ver lo que ha hecho el señor Lasso, no me parece que se justifica. Por eso yo no tendría nada más que añadir a lo que ya se ha dicho. Ya, pero el señor candidato oficialista Lenín Moreno, cuando presenta su plan económico, su plan de gobierno, más bien dicho, refiere circunstancias que uno esperaba tengan relación con el Mercosur o tengan relación con el ALBA. Y perdone, pero no lo veo por ninguna parte. Está tan convencional como el otro candidato finalista. ¿Me explico? Tenga la bondad, economista. Bueno, sí, incluso aquí hay una situación un tanto complicada para los que hacemos análisis. Comparemos cosas de las dos candidaturas. En Exacto. El caso de Guillermo Lasso, él presenta un plan de gobierno que ha hecho su equipo bajo sus instrucciones. Entonces ahí sabemos qué es lo que él pretende hacer. En el caso de Lenín Moreno, cuando Lenín Moreno es nombrado candidato, ya Rafael Correa le presenta un plan y le dice, firmes que tú vas a ejecutar esto. Y cuando Lenín Moreno dice algo de su propia manera de pensar, sale el presidente Correa a los medios a decir, no, eso no dice el plan y tú tienes que hacer lo que dice el plan. Entonces, no sabemos si gana Lenín Moreno, si Lenín Moreno va a ser el títere que Rafael Correa espera que sea, o si él va a decir, no señor, yo gané, yo gobierno, usted no manda, vaya a Bélgica y lo moleste. No, eso no sabemos. ¿No? Entonces realmente no sabemos grave, ¿no? cuál es el plan de gobierno que va a tener Lenín Moreno. Y él ha seguido una política de sumo bajo perfil, no ha aceptado entrevistas de medios independientes, no ha aceptado debates, hace pocos planteamientos de políticas públicas, más allá de incrementar el bono, etcétera. En parte eso puede verse porque está basándose en su buena imagen de vicepresidente y que tiene una visión favorable del público y que eso va a estar para ganar las elecciones. Pero él sería una gran incógnita si sale electo, porque no sabemos cuál Lenín Moreno va a salir. En el caso de Lasso, la principal incógnita que tendremos es cuál va a ser su capacidad de hacer lo que él quiere, considerando que no va a tener la cooperación de las otras autoridades que las ha dejado puestas el presidente Correa. Entonces, ese sería, en la parte de programas económicos, lo más importante, ¿no? El gran imponderable, que sería Lenín Moreno, porque no se sabe si va a ser su propia persona, su propio presidente, y va a ejecutar alguna de las cosas que ha dicho en voz baja, en un pequeño documento de 2 páginas, en que incluso Guillermo Lasso le ha dicho, me estás copiando,
pero es que son cosas sensatas, ¿no? Y ahí las ha puesto Lenín Moreno, cosas sensatas, o si va a seguir adelante con este plan insensato que le ha hecho firmar el presidente Correa. Si ha firmado, no es que está fregado, simplemente lo puede incumplir, economista. Bueno, sí, porque ¿qué obligación existe de hacer cumplir un plan de gobierno que encima, la idea de hacer cumplir un plan de gobierno es cuando uno ha hecho el plan y por lo tanto es lo que uno se ha comprometido, dice esto es lo que yo pienso que voy a hacer y por eso elíjanme. Él no tiene ningún compromiso, en mi criterio no tiene ningún compromiso jurídico, no sé si el doctor me vaya a contradecir, y tampoco no tiene ningún compromiso moral, porque él, si él es candidato y él es presidente, tenemos un sistema presidencialista, que eso indica que el presidente señala las políticas públicas, no el predecesor. Eso de que lo hizo el predecesor es lo que ha hecho Vladimir Putin en Rusia, de que él en un momento por razones constitucionales un paso a un lado, se hizo nombrar primer ministro y él puso a su segundo de a bordo de presidente, pero él tomaba las decisiones como primer ministro. Lo mismo se hizo en Turquía, ¿ya? Entonces, en ese sentido, eso es lo que puede estar pretendiendo el presidente Correa, pero hay ciertos indicios que Lenín Moreno, si él gana las elecciones, va a querer sacar adelante su propio proyecto y no el de su predecesor. O sea, habría una bronca interna en el partido de gobierno inevitablemente, ¿no? Habría que ver. Es medio complicado referirse a esto. Habría que investigar, habría que hacer un seguimiento muy de cerca realmente cómo marcharían las cosas. Claro, y tendría toda la razón Lenín Moreno de separarse de esta dominación sobre el partido y el plan de gobierno, y en todo quiere estar, no obstante irse a Europa, a estar ahí un tiempito. Yo creo que se regresa en un año y medio máximo, desesperado porque no se va a enseñar sin poder el señor presidente Correa. Me parece a mí, no le estoy ofendiendo con eso, lo que estoy es destacando su afición al poder, ya se enseñó de una década, es complicado que lo deje así por así. Muchísimas gracias, economista, muy buenos días, economista. Voy con Pancho Sue en breves instantes, pero antes con el señor doctor Ollarte. ¿Qué ha firmado, suponiendo que haya firmado un pacto podríamos llamar de honor político, porque otro nombre no tiene, pues no le va a poner ahí un juicio penal firmando algo que no tiene sentido de que se firme? Me refiero a que el señor candidato Lenín Moreno le haya firmado un papel, asunto que no está verificado, al señor presidente Correa, comprometiéndose a seguir los lineamientos que imperan en ese plan del partido respecto a su administración presidencial de 4 años. A eso nos estamos refiriendo, doctor Ollarte. La pregunta que se hacía espontáneamente el señor economista Walter Spurrier es, eso no le obliga a nada, pues simple y llanamente el nuevo presidente de la República de ganar el domingo le dijera, mira Rafael, yo te firmé porque no quería que me hagas lío en la campaña, pues ahora la presidencia y la elección es en mi beneficio, no en el tuyo, que cesó el 24 de mayo, le va a decir, pues no. Entonces, ¿qué puede producirse en esos casos? Le pregunto a usted, doctor Ollarte. A ver, si me permite primero, solo la conclusión del tema anterior. Del tema Lasso. Ya. Entonces, creo que ha quedado claro acá. Primero que Guillermo Lasso tiene acciones en Banisi, ese banco panameño. Y lo sabemos porque él lo dijo, ¿ya? No porque lo han descubierto. Sabemos que Guillermo Lasso, según veo, no aparece en el directorio de Banisi. No es el presidente ejecutivo, no es ninguno de los vicepresidentes.
no es el gerente de cumplimiento, nada. Sabemos que Banisi se constituyó en el año 2007 y que funciona desde 2008. Sabemos que el requisito de autorización para ser accionista en entidades en el exterior es un requisito aparecido el año 2014, lo mismo que la prohibición, es decir, 7 años después de la constitución del banco. Yeah. Y sabemos que esa regla no se puede aplicar con efecto retroactivo. Yeah. Obviamente, como que usted se compra un carro hoy día y yo mañana le digo, para comprar carro usted necesita tal cosa. Bueno, sí, de aquí en adelante, pues no para atrás. Para comprar casa usted necesita tal cuestión. Sí, pero de aquí en adelante, no para atrás. Pues imagínese lo que pasaría. Con carácter retroactivo, exactamente todo. Aplicando esto. Y también sabemos que el canciller está absolutamente desubicado. Eso también nos queda claro. Yo no me imagino a José Ayala Lazo, a Galo Leoro Franco, a Francisco Carrión, a Antonio Parra Gil, a sostener esto, a Patricio Zuquilanda, a Alfonso Barrera Valverde, a Edgar Terán Terán, a Luis Valencia Rodríguez, a Diego Cordobés, entre tantos otros diplomáticos de carrera, hacer este triste papel. Y además decir esta cuestión, que es un despropósito, de que la gente no va en avión a depositar, sino que eso sale de un banco ecuatoriano. ¿Qué pretende? Que la gente evada o eluda el impuesto de salida de divisas, haciendo lo que el señor nos recomienda, así que yo me tomo un avión para irme a Panamá a dejar el dinero ahí. Eso me está diciendo el canciller del Ecuador. Llamativo. Luego, sobre lo otro, que hay un plan y que el señor Lenín Moreno habría suscrito un compromiso de... Mire, eso no tiene ningún valor jurídico. Lo único que le vincula a Lenín Moreno es su plan de gobierno, por si acaso, en el que ofrecen 14 hojas el oro y el moro, que entiendo yo que cumplirá. Porque eso sí, ese incumplimiento es causal de revocatoria de mandato, pero la revocatoria de mandato no lo decide ni la Asamblea, ni el ex jefe del Estado, sino la ciudadanía. El 15% de los ciudadanos tienen que solicitar la revocación de mandato al Consejo Electoral para iniciar el procedimiento. Solo para eso. Además, estos papelitos que firman estas personas cuando son candidatos, eso, mire, yo recuerdo al señor Allende, por ejemplo, que lo admiran. El señor firmó en el año 70 un estatuto de garantías constitucionales asegurando que iba a respetar las libertades ciudadanas, el derecho de propiedad, entre otras cuestiones, para que el Congreso lo elija, porque no obtuvo la mayoría absoluta, obtuvo el 0,5% de diferencia respecto al candidato Alessandri, porque hubo división, porque el Partido Demócrata Cristiano había presentado candidato, Radomiro Tomic. Entonces, para que voten por él en el Congreso y se siga esta tradición chilena de designar siempre la primera mayoría relativa, ya, aunque sea con una escasísima distancia, firmó este estatuto, que luego dijo abiertamente que se la pasaba porque eso lo había firmado solo para llegar a la presidencia. Es decir, estos papelitos que la gente firma para obtener una elección, bueno, lo hacen y luego ahí quedan en el papelero. Usted tiene otros mecanismos. Ahora, supongo yo que el presidente Correa actual no estará pensando pues en si es que el otro no sigue, aunque yo no sé si el candidato Moreno habla él o habla otro, o sea, cuando yo lo escucho, si tiene ahí un teleprompter ahí y lee algo, porque de repente como que lo lee mal, ¿no? Porque cuando tú lees algo, puede cuando que no es propio, es complicado. Claro, a veces uno entonces, entiende aprenderse el discurso. Sí. Eso naturalmente yo lo entiendo, no lo justifico, me lo explico. Por eso no va a debatir, no puede debatir. Es que le es imposible hacerlo. O sea, entendámosle al caballero, porque no puede ir a un debate. Porque usted cuando va a un debate puede, naturalmente hay ideas que son discutibles, pero va y las discute, pues, va y las pelea. Lo que le han escrito, ¿no? Tienes que contestar esto. Cuando te pregunten esta otra cosa, tienes que contestar de esta manera. Bueno, pero a ver, los partidos políticos, los movimientos y los caudillos no eligen, pues lo elige la ciudadanía, ya sabe la ciudadanía que está enfrente. Si yo respeto el voto de la gente, si la gente quiere votar por el uno o por el otro, asunto de él, pero bueno, no sé, el señor no se va a poner solo si es que llega. Así es. No se esté quejando después nomás. Así es. Doctor Vergara, entonces, ¿qué tipo de presidente vendría a ser en relación con el correato, con el correísmo, con la Alianza País? ¿Qué tipo de formato de gobierno protagonizaría Lenín Moreno? A ver, lo que me preocupa a mí, lo que más me preocupa de todo lo que hemos hablado aquí, es que viene a ratificarse con estas últimas acusaciones
totalmente injustificadas y traídas de los cabellos sin ninguna base contra el candidato Guillermo Lasso. Digo, viene a ratificarse lo que ya venimos diciendo y se viene viendo por parte del correísmo y obviamente también por parte del candidato Lenín Moreno, el hecho de que ellos tratan de terminar con el nuestro proceso de dolarización. Eso está ahora extremadamente claro. Un pequeñísimo resumen. Al inicio de este gobierno con la billetera electrónica, para lo cual vino aquí Pedro Azortegui a funcionar como asesor del presidente Correa y trajo a él también al señor Dusac. Y vino también Pedro Delgado y comenzaron a hablar de la billetera electrónica. Así fue. Ahí comenzó ya el dinero electrónico. Así fue. Y hasta el día de hoy han habido como 5 o 6 si decretos. le trajo al argentino, no a Dusac, sino al otro, que Pedro Arrocetegui, ese es el que mencionaba. Sí, ese es el man que le... El Ocegui. El Oceli. ¿El Oceli? Ya. El Ocetegui creo que era, pero bueno, estamos hablando del mismo. Este encuentro con el señor presidente en la capital norteamericana, me parece que fue. Sí. Entonces dijo, no, pues este es un compañerazo mío que cruzó conmigo las aulas universitarias. En la Universidad de Illinois, creo que era. Exacto, fue mi compañerazo y es un hombre súper inteligente. El argentino, ni corto ni perezoso, le dijo, ve, si quieres, aparte de la dolarización, comienza por el dinero electrónico. Electrónica. Entonces, yo creo que hay poquito de mala intención, por decirlo de esa manera. Es que porque los gastos comprometidos o los ofrecimientos del señor Lenín Moreno, desde 3,000 millones para casas, en el número que ustedes recuerdan, sobre 400 casas o cerca así es, 250,000 casas, decía. Bueno, algo así. Gratis. No, dice. Eso ya es un compromiso, dice. Claro. Sí, perdón. Eso costaría 3,000 millones. El bono general, 730 millones. Va a haber un aumento del bono general. 150. El bono de los ancianitos, qué bien, pero le costaría al Estado 490 millones. Las universidades técnicas, que en número de 50 creo dijo iba a crear, eso cuesta 1,400 millones, pero universidades así que así nomás. Quizás no sean como Yachay. Universidad, seguramente. Universidad en Santo Domingo de los Áchilas, 50 millones. Ha ofrecido créditos a los jóvenes emprendedores, esto es poco, 75 millones, pero es bueno. Empleo a los jóvenes, 50 millones, pero es bueno. La misión Ternura, que hasta ahora yo no le... Porque ayer le fregaron a la misión. Claro. Le esperaron al candidato Lasso y le tiraron de todo, ¿no? Le tiraron a la salida con mucha ternura le trataron ayer a Guillermo Lasso. Entonces... Esto no le pasa la cuenta todavía. Y gente no ecuatoriana. 600 millones, así me dicen. Yo estuve ahí. Eran cubanos. Eran, digamos, parecerían caribeños. No sé si cubanos, venezolanos. Así es. Caribeños. La refinería del Pacífico costaría 3,300 millones de eso en montos honrados. Claro. Porque si se quedan, esto se va a 12,000 millones, fácilmente. El total de esto con precios módicos, digamos, va a costar 9,696 millones de dólares, más los 10,000 millones de dólares que él va a recibir. Un presupuesto con ese déficit, imagínense, tendríamos solo para comenzar la gestión de Lenín Moreno 20,000 millones en contra. Ahora, el otro también, Guillermo Lasso, también ha ofrecido igual. 1,000,000 de empleos en los 4 años. No, me parece pues que pero es también muy racional. Hay
hay obras. Sí, pero viene del sector privado, pues no tiene que ver. Claro. Millón de empleos en 4 Estado. años, eso sí tiene factibilidad íntegra. Totalmente. Obviamente, totalmente. si es que le llegan capitales, si le llegan dinero, si la confiabilidad pasa a ser, digamos, el sumum Así es. del poder del señor presidente. Así es, Gonzalo, eso también yo quería notar la gran diferencia. Ya. Siga nomás, ¿no? No. La gran diferencia que hay entre los ofrecimientos, me refiero al aspecto monetario, porque para concentrarnos en algo, ¿no? Ya. Que hace Lenín Moreno versus los ofrecimientos de Guillermo Lasso. Digo, ha sido un constante ataque contra la dolarización. No solo por eso, acordémonos del bimonetarismo que se trata de crear hasta ahora con el impuesto a la salida de capitales, el bimonetarismo bajando a aquellos que utilicen el dinero electrónico, Gracias, 4 doctor puntos Vergara. de IVA, Se me etcétera, fue el etcétera. tiempo ya, Y definitivamente. termino con 30 segundos. ¿Qué es lo que propone Guillermo Lasso? Abrir el capital financiero de tal manera que no tengamos que depender en la deuda externa. Esa es la gran diferencia. En cambio, Lenín Moreno es más de lo mismo. Seguimos endeudando, seguimos gastando. ¿Hasta cuándo? El Ecuador ya no podría aguantar más. Yo le veo un colapso de la dolarización con Lenín Moreno. Ahí le dejo pensando a la ciudadanía. Señoras y señores, Preocupado. Abelardo Pachano y Simón Pachano, yo creo que por primera vez, ya los tuve hace algún tiempito juntos, pero con un tercero, los dos nomás, ¿no? Y nos fue re bien. Espero que ustedes nos acompañen con su amable sintonía. Imaginen ustedes, no he estado en un trabajo de convencimiento complicado ni cosa por el estilo, pero hacer coincidir agendas de los dos, entiendo que son familiares, el uno le vacila y le dice él es mi tío, el otro le dice que no, que es sobrinito nomás, etcétera, etcétera. Entonces, pero lo de fondo, lo que puede decirnos un Abelardo Pachano y un Simón Pachano en materia social, en materia económica, en materia política, lo tienen ustedes en cuestión de instantes tras estos comerciales, porque estamos buscando la verdad.